anuncios de una nueva cuarentena que efectivamente marca a partir del miércoles próximo, desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, una cuarentena dura. Es decir, la idea de que hay que cerrar, hay que frenar la circulación, hay que evitar que sigan aumentando los contagios. ¿Para qué? Las claves de la nueva cuarentena dura. En primer lugar, vamos avanzando para frenar el aumento de contagios. Ahora vamos a ver los números, pero se quiere que por lo menos dentro de 5 o 6 días se empiece a evidenciar que este número de contagios que está firme arriba de los 2.000 contagios diarios en el área metropolitana vayan disminuyendo. Mientras aumentan los testeos, ese número de contagios informados vaya disminuyendo. ¿Por qué decimos dentro de los próximos 6, 7, 10 días? Porque todo lo que vamos a ver esta semana ya son contagios que se produjeron en los últimos 10 días o en los últimos 7 días. Es decir que hay una inercia que es difícil frenar, que se va a frenar recién dentro de una semana si funciona correctamente el encierro o la cuarentena más dura que se quiere hacer a partir del 1 de julio. Primera prioridad, evitar el colapso del sistema de salud. Básicamente ahora van a ver los números. Hay una ocupación de cama de terapia intensiva que viene creciendo aceleradamente y en la proyección de contagios que tienen, si no se hace nada, evidentemente en 30 a 40 días hay un lleno de las terapias intensivas en el área metropolitana y ese es el gran temor, el gran fantasma que se quiere evitar. Atención con esto, el interrogante, ¿cómo haces para evitar ahora sí en las próximas 2 semanas el colapso total de la economía? Vamos a hablar mucho de esto, de lo que está sucediendo, sobre todo porque hay muchas actividades que estuvieron permitidas, que lentamente venían recuperándose muy poquito en el último mes y que ahora vuelven a cerrar en una especie de golpe de knockout. ¿Y cuáles van a ser las nuevas medidas? Algunas que ya se anunciaron y otras que se van a anunciar esta semana para no solamente evitar que haya un cierre definitivo de miles y miles de pymes o de comercios, como de hecho está sucediendo, sino también que haya una legitimidad de la cuarentena, es decir, que no quede desbordada por una desobediencia de comerciantes o de personas que están sin ingresos y que están desesperadas y que igualmente salen pese a lo que se está planteando como la nueva cuarentena. Lo han advertido algunos intendentes del conurbano, el riesgo de que la nueva cuarentena no se cumpla. Este sería el peor de los riesgos, porque efectivamente si esto sucede, habría un problema muy, muy grave, no solamente desde el punto de vista sanitario, dentro de 20 días o 30 días a lo sumo, sino que igualmente tendríamos un derrumbe de la economía y eso generaría una situación social y política muy, pero muy compleja, además de la situación económica. Y la pregunta que venimos haciendo y que después vamos a tratar de elaborar mejor, ¿cuál será el plan de salida de la crisis en general? Es decir, si el gobierno tiene en algún momento la posibilidad de mostrar algún plan de salida, no solamente ordenado de la cuarentena, obviamente hoy no se puede hacer en el área metropolitana, pero también un plan de salida para todo el país en términos de la situación económica y los problemas que se vienen acumulando y se vienen agravando. Bueno, vamos a hablar un ratito con el doctor Trivisono. Les decía, tenemos la posibilidad de hablar en un rato con el subsecretario de Transporte para ver qué se está haciendo en términos de ordenamiento, no solamente de acceso a la ciudad, sino qué está pasando con los trenes y con los colectivos. Bueno, fíjense lo que ha sido el aumento de contagios diarios en las últimas semanas. Esto es por día. Nos quedamos por acá el fin de semana, cuando llegamos previo al anuncio que hizo el viernes el presidente con Larreta y Kicillof, niveles de contagio ya de 2.285, 2.635 y el pico de 2.886 contagios
que fue, bueno, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Entre el jueves y el viernes pasado. Después el fin de semana bajó un poco, este es el último dato de las últimas 24 horas, 2.189 contagios, pero evidentemente hay un crecimiento muy fuerte de la curva de contagios. Esto es área metropolitana, fundamentalmente, Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense que a principio de mes, a principio de junio, ya estamos terminando el mes, estaban entre los dos aglomerados, Ciudad y Gran Buenos Aires, abajo de los 1.000 contagios diarios. Estaban en 760 contagios diarios. Varios días de 760, 790, abajo de los 800 contagios diarios, y ahora la curva está firme arriba de los 2.000 contagios diarios. Eso es lo que se quiere de alguna manera frenar, atenuar, que ese sea el pico o que al menos no siga creciendo, porque un porcentaje de esa gente que se contagia inexorablemente va a ir a terapia intensiva. Vamos rápido pasando el panorama, así ya podemos hablar con todos los protagonistas. Bueno, fíjense lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires, esto es por semana. Venía controlada la situación en los barrios vulnerables, donde no había un crecimiento, esto es promedio diario por semana, es decir, cuántos casos te salen por día, pero el promedio de la semana. En la última semana hubo un promedio diario de 239 casos que marcó un aumento de 56% respecto a la semana anterior en los barrios vulnerables. Y esto es una preocupación, porque venía muy controlado el tema de los casos en los barrios vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires, pero la principal preocupación igual es el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde semana a semana el promedio diario de casos viene evidentemente muy por arriba y creciendo en la última semana 44%, casi 700 casos diarios en el resto de los barrios que no son vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que se habla de la circulación viral que hay también en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la ciudad, en todos los barrios. Fíjense este otro dato que muestra la tasa de crecimiento. Estos son los casos por millón en los últimos 7 días en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos arriba de los 2.000 casos de contagios por millón. Y lo que les decía, en promedio de la ciudad, atención que los últimos 7 días aumentó 49% la tasa de contagio en la Ciudad de Buenos Aires, promedio en todos los barrios y barrios vulnerables incluidos, pero incluso en el Gran Buenos Aires viene más arriba la tasa de crecimiento de contagios. En el Gran Buenos Aires, en la zona sur, viene al 60% la tasa de contagios, desde un nivel más bajo de contagios por millón, pero viene a tasas arriba del 50% el crecimiento de los contagios, y esto es lo que tratan de frenar. En la zona norte, la última semana aumentaron 70% los casos en la zona norte del Gran Buenos Aires, y en el segundo cordón del Gran Buenos Aires está en el 52% de crecimiento de los casos en 7 días. Es decir, en 7 días tenés 50% más de casos, es lo que están tratando de frenar. Y evidentemente, fíjense, a ver si podemos avanzar rapidito. Fíjense que la tasa de duplicación de casos en la Ciudad de Buenos Aires está abajo de los 17 días. Cada 17 días tenés el doble de casos en la Ciudad de Buenos Aires, que ya viene con un nivel alto de contagios en relación al tamaño de su población. Es decir, sin duda en la Ciudad de Buenos Aires está la mayor cantidad de contagios en relación al tamaño de población de todo el país. Pero en el resto del conurbano bonaerense no hay todavía tantos casos como en la Ciudad de Buenos Aires, pero la tasa de duplicación es mucho menor. Es decir, vienen a un ritmo muy acelerado los contagios en el Gran Buenos Aires. Cada 11 días o 12 días se duplican los casos en el Gran Buenos Aires. Bueno, esta dinámica es la que están tratando efectivamente de frenar. Es decir, que de alguna manera a partir del miércoles, con una cuarentena dura, a ver si se frena esta dinámica. Lo que les decía, hay 2.000 casos cada millón de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía en el conurbano hay, lo más que hay es en el sur del conurbano, en Quilmes, en Avellaneda, hay 940 casos por millón de habitantes, pero la tasa de crecimiento de los casos en el conurbano es muy, pero muy acelerada. Y la pregunta es, bueno, si a esta tasa de crecimiento, ¿cuántos días tenés para que se sature el sistema de salud y las camas de terapia intensiva? Fíjense, esta es la curva, la línea roja de crecimiento de ocupación de camas de terapia intensiva. Esto es
total país, pero acá el problema es que está concentrado en Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense, el último parte dio 535 camas de terapia intensiva ocupadas con casos de COVID-19, pero a principios de junio, fines de mayo, tenías 180, 250 camas como máximo ocupadas. En poco menos de un mes, ya más que duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por enfermos de COVID y son pacientes además que tardan, doctor, más de 3 semanas, en algunos casos 2, 3 semanas en terapia intensiva porque son pacientes que tienen que estar mucho tiempo en terapia. Es decir, que todos los nuevos casos se van acumulando a los que ya tenés.